René Descartes, latinización, Renatus Cartesius, onomástico del que se deriva el adjetivo cartesiano, la GI en Turén, 31 de marzo de 1596 Estocolmo, 11 de febrero de 1650, fue un filósofo, matemático y físico francés considerado el padre de la geometría analítica y la filosofía moderna, así como uno de los protagonistas con luz propia en el umbral de la revolución científica. Su método filosófico y científico, que expone en reglas para la dirección de la mente y más explícitamente en su discurso del método, establece una clara ruptura con la escolástica que se enseñaba en las universidades. Está caracterizado por su simplicidad, en su discurso del método únicamente propone 4 normas, y pretende romper con los interminables razonamientos escolásticos. Toma como modelo el método matemático, en un intento de acabar con el silogismo aristotélico empleado durante toda la Edad Media. Muchos elementos de la filosofía de Descartes tienen precedentes en el aristotelismo tardío, el neoestoicismo del siglo XVI o en filósofos medievales. Su declaración filosófica más conocida es Pienso, luego existo, que se encuentra en Discurso del método y en Principios de la filosofía, fue un elemento esencial del racionalismo occidental, contraria a la escuela empirista inglesa, y formuló el conocido como método cartesiano, pero del cogito ya existían formulaciones anteriores, alguna tan exacta a la suya como la de Gómez Pereira en 1554, y del método consta la formulación previa que del mismo hizo Francisco Sánchez en 1576. Todo ello con antecedentes en Agustín de Hipona y Avicena, por lo que ya en su siglo fue acusado de plagio, entre otros por Pierre Daniel Huet. Su filosofía natural rechaza cualquier apelación a los fines finales, divinos o naturales, al explicar los fenómenos naturales en términos mecánicos. Como devoto católico, su teología insiste en la libertad absoluta del acto de creación de Dios. Al negarse a aceptar la autoridad de filósofos anteriores, Descartes con frecuencia distingue sus puntos de vista de los filósofos que lo precedieron. Rompió con la tradición aristotélica estableciendo un dualismo sustancial entre alma, res cogitans, el pensamiento, y cuerpo, res extensa, la extensión. Radicalizó su posición al rechazar considerar al animal, al que concibe como una máquina, como un cuerpo desprovisto de alma. Esta teoría será criticada durante la Ilustración, especialmente por Diderot, Rousseau y Voltaire. Consciente de las penalidades de Galileo por su apoyo al copernicanismo, intentó sortear la censura, disimulando de modo parcial la novedad de las ideas sobre el hombre y el mundo que exponen sus planteamientos metafísicos, unas ideas que supondrán una revolución para la filosofía y la teología. La influencia cartesiana estará presente durante todo el siglo XVII, los más importantes pensadores posteriores desarrollaron sistemas filosóficos basados en el suyo, no obstante, mientras hubo quien asumió sus teorías, Malebranche o Arnauld, otros las rechazaron, Hobbes, Locke, Spinoza, Leibniz, Pascal, Berkeley o Hume. La influencia de René Descartes en las ciencias y matemáticas es igualmente evidente. Hizo contribuciones en física y óptica. El sistema de coordenadas cartesianas recibió su nombre. Se le acredita como el padre de la geometría analítica, el puente entre el álgebra y la geometría, utilizado en el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Biografía. Infancia y adolescencia. Durante la Edad Moderna era también conocido por su nombre latino Renatus Cartesius. Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Turena, en la GI en Turén, hoy en día llamada Descartes en su honor, después de que su madre abandonara la ciudad de Rennes, donde se había declarado una epidemia de peste bubónica. Pertenecía a una familia de baja nobleza, su padre fue Joachim Descartes, consejero en el Parlamento de Bretaña. Era el tercero de los descendientes del matrimonio entre Joachim Descartes, parlamentario de Rennes, y Jean Brochard, por lo que, por vía materna, era nieto del alcalde de Nantes. Después de la temprana desaparición de su madre, Jean Brochard, a pocos meses después de su nacimiento, quedó al cuidado y crianza de su abuela, su padre y su nodriza.
Fue criado por la atención de una nodriza, a quien permanecerá ligado toda su vida, en casa de su abuela materna. Su madre muere el 13 de mayo de 1597, a los 13 meses siguientes de haber alumbrado a René y pocos días, luego del nacimiento de un niño que no sobrevive. Su padre comenzó a llamarle su pequeño filósofo, porque el pequeño René se pasaba el día planteando preguntas. Con 11 años entra en el College Henry IV de la Fleche, un centro de enseñanza jesuita en el que impartía clase el padre François Fournet, doctor en filosofía por la Universidad de Douai, y el padre Jean-François, que le enseñará matemáticas durante un año, en el que permanecerá hasta 1614. Estaba eximido de acudir a clase por la mañana debido a su débil salud y era muy valorado por los educadores a causa de sus precoces dotes intelectuales. Aprendió física y filosofía escolástica, y mostró un notable interés por las matemáticas. No obstante, no cesará de repetir en su discurso del método que en su opinión este sistema educativo no era bueno para un adecuado desarrollo de la razón. De este periodo no conservamos más que una carta de dudosa autenticidad, puede ser de uno de sus hermanos, que en teoría Descartes escribió a su abuela. Educación. La educación que recibió en la Fleche hasta los 16 años de edad le proporcionó, durante los 5 primeros años de cursos, una sólida introducción a la cultura clásica, habiendo aprendido latín y griego en la lectura de autores como Cicerón, Horacio y Virgilio, por un lado, y Homero, Píndaro y Platón, por el otro. El resto de la enseñanza estaba basada principalmente en textos filosóficos de Aristóteles, acompañados por comentarios de jesuitas y otros autores españoles. Conviene destacar que Aristóteles era entonces el autor de referencia para el estudio, tanto de la física, como de la biología. El plan de estudios incluía también una introducción a las matemáticas, tanto puras como aplicadas, astronomía, música, arquitectura. Siguiendo una extendida práctica medieval y clásica, en esta escuela los estudiantes se ejercitaban constantemente en la discusión. Juventud. A los 18 años de edad, Descartes ingresó en la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y Medicina. Para 1616 cuenta con los grados de bachiller y licenciado en Derecho. A los 22 años parte hacia los Países Bajos, donde observa los preparativos del ejército de Mauricio de Nassau para la inminente Guerra de los 30 años. En 1618 y 1619 reside en Países Bajos. En noviembre de 1618 conoció en Breda a Isaac Beckman, con quien durante varios años mantiene una intensa y estrecha amistad y que intentaba desarrollar una teoría física corpuscularista, muy basada en conceptos matemáticos. El contacto con Beckman estimuló en gran medida el interés de Descartes por la matemática y la física. Pese a los constantes viajes que realizó en esta época, Descartes no dejó de formarse y en 1620 conoció en Ulm al entonces famoso maestro calculista alemán Johann Faulhaber. Para Beckman escribe pequeños trabajos de física, como, sobre la presión del agua en un vaso, y, sobre la caída de una piedra en el vacío, así como un compendio de música. En 1619 se enrola en las filas del duque Maximiliano de Baviera. Los 3 sueños. Etapa investigadora. Renunció a la vida militar en 1619. Abandona Países Bajos, vive una temporada en Dinamarca y luego en Alemania, asistiendo a la coronación del emperador Fernando en Frankfurt. Viaja por Alemania y regresa a Francia en 1622, estancia que aprovecha para vender sus posesiones y así asegurarse una vida independiente. Pasa una temporada en Italia, donde sigue de cerca el itinerario que décadas antes había hecho Michel de Montaigne. A pesar de discurrir sobre los temas anteriores, Descartes no publicó entonces ninguno de estos resultados. Durante su estancia más larga en París, Descartes reafirma relaciones que había establecido a partir de 1622 con otros intelectuales, como Marin Mersenne y Jean-Louis West de Balzac, así como con un círculo conocido como los libertinos. En esta época sus amigos propagan su reputación, hasta el punto de que su casa se convirtió entonces en un punto de reunión para quienes gustaban intercambiar ideas y discutir.
Con todo ello su vida parece haber sido algo agitada, pues en 1628 se bate en duelo, tras el cual comentó que, no he hallado una mujer cuya belleza pueda compararse a la de la verdad. El año siguiente, con la intención de dedicarse por completo al estudio, se traslada definitivamente a los Países Bajos, donde llevaría una vida modesta y tranquila, aunque cambiando de residencia constantemente para mantener oculto su paradero. Descartes permanece allí hasta 1649, viajando, sin embargo, en una ocasión a Dinamarca y en tres a Francia. La preferencia de Descartes por Países Bajos parece haber sido bastante acertada, pues mientras en Francia muchas cosas podrían distraerlo y había escasa tolerancia, las ciudades neerlandesas estaban en paz, florecían gracias al comercio y grupos de burgueses potenciaban las ciencias fundándose la Academia de Ámsterdam en 1632. Entretanto, el centro de Europa se desgarraba en la Guerra de los 30 años, que terminaría en 1648. Aún así, tomando ejemplo de lo sucedido a Galileo con la Iglesia, Descartes se muestra cauteloso en sus escritos y, en su correspondencia de esos años con el médico Regius o su amigo Mersenne, recomienda a estos discreción a la hora de dar a conocer sus teorías para evitar un posible encarcelamiento o incluso la muerte. En una carta de 1633 enviada a este último, impactado por la reciente condena al científico italiano, llega a plantearle la quema de sus papeles o, al menos, no dejárselos ver a nadie. Fallecimiento. En septiembre de 1649, la reina Cristina de Suecia llamó a Descartes a Estocolmo. Allí murió de una neumonía el 11 de febrero de 1650, a los 53 años de edad. Actualmente se pone en duda si la causa de su muerte fue la neumonía. En 1980, el historiador y médico alemán Eik Pies halló en la Universidad de Leiden una carta secreta del médico de la corte que atendió a Descartes, el neerlandés Johan van Buyen, en la que describía al detalle su agonía. Curiosamente, los síntomas presentados, náuseas, vómitos, escalofríos, no eran propios de una neumonía. Tras consultar a varios patólogos, Pies concluyó en su libro El homicidio de Descartes, documentos, indicios, pruebas, que la muerte se debía a envenenamiento por arsénico. La carta secreta fue enviada a un antepasado del escritor, el neerlandés Willem Pies. En 1663 su obra filosófica, así como Las Pasiones del Alma, último trabajo publicado en vida del autor, fueron incluidas por la Iglesia Católica en su índice de libros prohibidos, en ambos casos con el añadido Donec Corrigantur. En el año de 1676 se exhumaron los restos de Descartes, colocados en un ataúd de cobre se trasladaron a París para ser sepultados en la iglesia de Sainte-Geneviève-du-Mont. Movidos nuevamente durante el transcurso de la Revolución Francesa, los restos fueron colocados en el Panteón, la basílica dedicada a los grandes hombres de la nación francesa. Nuevamente, en 1819, los restos de René Descartes cambiaron de sitio de reposo y fueron llevados esta vez a la abadía de Saint-Germain-des-Prés, donde se encuentran en la actualidad, a excepción de su cráneo que se conserva en el Museo del Hombre en París. En 1935 se llamó, en su honor, Descartes, a un cráter lunar. Su ciudad natal también fue bautizada como Descartes. Filosofía. Al menos desde que Hegel escribió sus lecciones de historia de la filosofía, en general se considera a Descartes como el padre de la filosofía moderna, independientemente de sus muy relevantes aportes a las matemáticas y la física. Este juicio se justifica, principalmente, por su decisión de rechazar las verdades recibidas, por ejemplo, de la escolástica, combatiendo activamente los prejuicios. Y también, por haber centrado su estudio en el propio problema del conocimiento, como un rodeo necesario para llegar a ver claro en otros temas de mayor importancia intrínseca, la moral, la medicina y la mecánica. En esta prioridad que concede a los problemas epistemológicos, lo seguirán todos sus principales sucesores. Sin embargo,
esta manera de juzgarlo no debe impedirnos valorar el conocimiento y los estrechos vínculos que este autor mantiene con los filósofos clásicos, principalmente con Platón y Aristóteles, pero también Cicerón y Sexto Empírico. Los principales filósofos que lo sucedieron estudiaron con profundo interés sus teorías, sea para desarrollar sus resultados o para objetarlo. Este es el caso de Pascal, Spinoza, Newton, Leibniz, Malebranche, Locke, Hume y Kant, cuando menos. Las reglas del método. Descartes aspira a establecer algo firme y duradero en las ciencias. Con ese objeto, según la parte tercera del discurso, por un lado él cree que en general conviene proponerse metas realistas y actuar resueltamente, pero prevé que en lo cotidiano, así sea provisionalmente, tendrá que adaptarse a su entorno, sin lo cual su vida se llenará de conflictos que lo privarán de las condiciones mínimas para investigar. Por otra parte, compara su situación a la de un caminante extraviado, y así concluye que en la investigación, libremente elegida, le conviene seguir un rumbo determinado. Esto implica atenerse a una regla relativamente fija, un método, sin abandonarla, por razones débiles. Los principiantes deberían abordar la filosofía cartesiana a través del famoso discurso del método, aunque para ahondar en el contenido sustantivo de su parte 4 habrá que referirse a las antes referidas meditaciones metafísicas. En sus primeras partes el discurso resulta ejemplarmente ameno y fluido, a pesar de tratar temas fundamentales y darnos una buena idea del proyecto filosófico general del autor. Ante todo, Descartes explica en esta obra que lo llevó a desarrollar una investigación independiente. La razón es que, aunque él atribuye al conocimiento un enorme valor práctico, lo cree indispensable para conducirse en la vida, pues, basta pensar bien para actuar bien, su paso por la escuela lo ha dejado frustrado. Por ejemplo, comenta que la lectura de los buenos textos antiguos ayuda a formar el espíritu, aunque solo a condición de leerse con prudencia. Reconoce el papel de las matemáticas, a través de sus aplicaciones mecánicas, para disminuir el trabajo de los hombres, y declara su admiración por su exactitud, aunque le parece que sobre ellas no se ha montado un saber lo suficientemente elevado. Y eso es así porque la razón, entendida como la facultad de distinguir lo verdadero de lo falso, es única pues es la luz que hace posible el conocimiento que produce la ciencia, como sabiduría. Confiado en esa luz de la razón, Descartes pone en cuestión todos los fundamentos de la educación recibida a través de sus estudios. Dice que los libros de los moralistas paganos, contienen muchas enseñanzas y exhortaciones a la virtud que son muy útiles, aunque en realidad no nos ayudan mucho a identificar cuál es la verdadera virtud, pues los casos concretos que citan parecen ejemplos de parricidio y orgullo. Añade que la filosofía da medios para hablar con verosimilitud de todas las cosas y hacerse admirar de los menos sabios, que la jurisprudencia y la medicina dan honores y riquezas a los que las cultivan, aunque, claro, aquí se echa de menos toda mención de algún interés por la verdad, la salud o la justicia. Descartes anuncia que empleará su método para probar la existencia de Dios y del alma, aunque es preciso preguntar cómo podrían él, o sus lectores, cerciorarse de que los razonamientos que ofrece para ello tienen genuino valor probatorio. Desarrollar una prueba genuina es algo muy problemático, especialmente en lo tocante a cuestiones fundamentales, según habían señalado ya autores como Aristóteles y Sexto Empírico. Veremos que en este punto, las teorías cartesianas pueden considerarse como un desarrollo de la filosofía griega. Propósito literario. No obstante, su fluidez ejemplar, la escritura cartesiana puede considerarse como intencionalmente críptica. El resultado es algo semejante a un acertijo, para el que solo se nos entregan numerosas claves, de modo que la comprensión de sus obras exige la participación activa del lector. Por ejemplo, algunas cosas no aparecen en los textos en el orden más natural, como cuando el método se presenta antes de que Descartes explique por qué cree conveniente adoptar una regla, sea esta la que fuere. Mejor aún, un par de enigmas, que abajo intentamos resolver y para los que no hay otra solución conocida, muestran el carácter críptico de su escritura,
el filósofo nunca explica por qué razón eligió originalmente su método, aunque sí dice que más valdría tomar uno al azar que no seguir ninguno. Y tampoco dice por qué, tanto en las meditaciones metafísicas como en los principios, desarrolla lo que visiblemente son tres pruebas distintas de la existencia de Dios, al contrario, en la Carta a los decanos y doctores, que precede a las meditaciones, da a entender que la multiplicidad de pruebas es innecesaria, e incluso dificulta su apreciación. Siendo estas dos de las principales cuestiones que Descartes deja sin aclarar en sus textos, hay muchas más. Por ello es muy posible que el autor, que en la Fleche había estudiado la emblemática y otras formas de comunicación indirecta, según Gaukroger, haya querido dejarle una tarea al lector atento para quien escribe. Si esto es cierto, habría que ver sus textos, en parte, como criptogramas que a sus lectores les corresponde descifrar, aunque para ello, obviamente, pueden apoyarse en las claves que el mismo filósofo proporciona. La duda metódica. En aplicación de la primera regla del método, en busca de una evidencia indubitable, Descartes pensaba que, en el contexto de la investigación, había que rehusarse a asentir a todo aquello de lo que pudiera dudarse racionalmente y estableció tres niveles principales de duda. En el primero, citando errores típicos de percepción de los que cualquiera ha sido víctima, Descartes cuestiona cierta clase de percepciones sensoriales, especialmente las que se refieren a objetos lejanos o las que se producen en condiciones desfavorables. En el segundo se señala la similitud entre la vigilia y el sueño, y la falta de criterios claros para discernir entre ellos. De este modo se plantea una duda general sobre las percepciones, aparentemente, empíricas, que acaso con igual derecho podrían imputarse al sueño por último, al final de la meditación y, Descartes concibe que podría haber un ser superior, específicamente un genio maligno extremadamente poderoso y capaz de manipular nuestras creencias. Dicho genio maligno no es más que una metáfora que significa, y si nuestra naturaleza es defectuosa, de manera que incluso creyendo que estamos en la verdad podríamos equivocarnos, pues seríamos defectuosos intelectualmente. Siendo este el más célebre de sus argumentos escépticos, no hay que olvidar cómo Descartes considera también allí mismo la hipótesis de un azar desfavorable o la de un orden causal adverso, capaz de inducirnos a un error masivo que afectara también a ideas no tomadas de los sentidos o la imaginación. El propósito de estos argumentos escépticos, y en particular los más extremos, no es provocar la sensación de que hay un peligro inminente para las personas en su vida cotidiana, es por ello que Descartes separa las reglas del método de la moral provisional. Antes bien, solo al servicio del método hay que admitir estas posibilidades abstractas, cuya finalidad es exclusivamente servir a la investigación, en forma semejante a cómo lo hace un microscopio en el laboratorio. En realidad los argumentos escépticos radicales deben considerarse como vehículos que permiten plantear con claridad y en toda su generalidad el problema filosófico que para Descartes es central: ¿hay conocimiento genuino, y cómo reconocerlo? Soluciones propuestas. Por un lado, en la Carta Prefacio a la traducción francesa de los Principios, Descartes se refiere a Platón y Aristóteles como los principales autores que han investigado la existencia de principios o fundamentos del conocimiento. Aunque Descartes no lo menciona, ambos filósofos piensan que la dialéctica o controversia, donde cada uno de los participantes procura convencer o refutar a su antagonista, es el único tipo de argumentación capaz de responder esta pregunta, y en especial, es muy digna de atención la explicación que da Aristóteles de por qué hay que acudir a este tipo de argumento para alcanzar una prueba de los principios. Perfectamente pudo Descartes ver aquí una buena razón para elegir la dialéctica como procedimiento para indagar la validez de los fundamentos. Esto es lo que insinúa la primera regla metódica: si el lector, en lugar de atribuirle en su fórmula el papel principal a la noción general de evidencia, se lo concede a la de indubitabilidad racional, las ideas tendrán la clase relevante de evidencia solo en la medida en que sean apropiadamente indudables, pero es obvio que no serán indudables mientras haya ocasión de ponerlas en duda, y habrá ocasión de dudar siempre que haya argumentos escépticos vigentes. Ahora bien,
Bajo un argumento como el del genio maligno, por ejemplo, siempre puede plantearse una duda que afecte, en términos generales, incluso a las ideas más evidentes. Perfectamente puede pensarse que acaso las ideas evidentes son falsas. De este modo, si se concede prioridad a la noción de indubitabilidad, advertimos que la primera regla del método sugiere un camino para superar la duda, refutar el argumento escéptico como primera tarea, lo que una vez conseguido, permitiría dejar a salvo de la duda razonada las ideas que sólo ese mismo argumento permitía cuestionar. La evidencia del cogito. La evidencia de Dios. Innatismo cartesiano. En la tercera meditación, después de que Descartes presenta las ideas como modos que representan o exhiben objetos a la mente, las divide tres clases: las ideas innatas, las facticias y las adventicias. En un momento posterior, la existencia de Dios conduce a la afirmación de la necesidad de las ideas innatas, punto fundamental en el desarrollo de su pensamiento. Descartes argumentó la teoría del conocimiento innato y que todos los humanos nacieron con conocimiento a través del poder superior de Dios. Dos ideas que considera que son innatas, la de infinito y perfección. A partir de ellas, demuestra Descartes la existencia de Dios. Con respecto a la facultad de la imaginación, Descartes usa en su sexta meditación el ejemplo de un chiliágono para demostrar la diferencia entre el intelecto puro y la imaginación. Descartes dijo que, cuando una persona imagina un chiliágono, no imagina los miles de lados como si estuvieran presentes ante ella, como por el contrario hace cuando imagina un triángulo. La imaginación construye una representación confusa que no es distinta de la de un polígono de 1001 lados o de 900 lados. Sin embargo, el intelecto comprende claramente lo que es un chiliágono, y es capaz de distinguirlo de un polígono de 1001 lados o de 900 lados. Por tanto, concluye Descartes, el intelecto no depende de la imaginación, y en consecuencia es posible entender ideas claras y distintas aun cuando la imaginación no pueda representarlas. Fue esta teoría del conocimiento innato la que más tarde llevó al filósofo John Locke a combatirla con la teoría del empirismo, que sostenía que la mente es una tabula rasa y todo el conocimiento se adquiere a través de la experiencia. El filósofo Pierre Gassendi, contemporáneo de Descartes, criticó esta interpretación, creyendo que si bien Descartes podía imaginar un chiliágono, no podía entenderlo. Se podía percibir que la palabra chiliágono significa una figura con 1000 ángulos. Ese es solo el significado del término, y no se sigue que comprenda los 1000 ángulos de la figura mejor de lo que los imagina. Metafísica y psicología. Descartes compara el cuerpo de los conocimientos a un árbol cuyas raíces son de tipo metafísico, el tronco equivale a la física o filosofía natural, y las ramas principales son las artes mecánicas, cuya importancia está en que permiten disminuir el trabajo de los hombres, la medicina y la moral. La metafísica es fundamental, pero añade que los frutos de un árbol no se cogen de las raíces, sino de las ramas. Sobre todo, Descartes estuvo entre los primeros científicos que creyeron que el alma debería ser objeto de investigación científica. Desafió las opiniones de sus contemporáneos de que el alma era divina, por lo que las autoridades religiosas consideraron sus libros como peligrosos. Dualismo sustancial. Mecanicismo. El problema del círculo. Este problema consiste en cómo saber que existe Dios, dado que frente a un escéptico que está dispuesto a poner en duda la evidencia, no bastaría siquiera dar un alegato completamente evidente. Recuérdese cómo Descartes mismo advierte que para refutar a los ateos no basta invocar un texto sagrado, dado que este procedimiento es viciosamente circular. Este es un tema que ha sido incansablemente discutido por los comentaristas, pero dos respuestas básicas pueden darse al problema: o no lo sabemos en absoluto, pues el círculo es real y Descartes es un ingenuo que comete faltas indignas de un principiante, o bien se evita el círculo, pero a costa de atribuirle a Descartes posiciones extremadamente dogmáticas. O alternativamente, Descartes escapa al círculo al desarrollar una prueba dialéctica. Según la última línea interpretativa, Descartes no habría intentado demostrar la existencia de Dios, sino ante todo, refutar la hipótesis en la que se funda la duda.
Esto se conseguiría mostrando, 1, que un argumento incompatible con la hipótesis del genio, o del azar adverso, etc., es comparativamente más sólido que la respectiva hipótesis escéptica, y 2, que ni ese argumento, ni el juicio que lo considera superior al alegato opuesto, merecen ser juzgados circulares. Atendiendo al último punto, la refutación de la hipótesis del genio sería circular si enfrentado al argumento refutatorio, el escéptico aún pudiera sugerir que, acaso el propio genio le haya sugerido a Descartes este alegato. Así, la prueba de que no hay genio sucumbiría a la misma duda que aspira a superar, círculo. Pero esta réplica es ilegítima bajo el método cartesiano, puesto que para ofrecerla, el escéptico necesita apoyarse en una idea, la del genio maligno, que, una vez expuesta la refutación, tendríamos razones para poner en duda. Ahora bien, el método pide no considerar verdadera, ni momentáneamente, una idea de la que tenemos razones para dudar. Por otro lado, la refutación solo habrá podido prosperar si parte de premisas que el propio escéptico ha introducido, al ofrecer las razones para dudar. Por otro lado, por supuesto, el camino mencionado solo sería promisorio, si no suponemos de entrada que la duda radical planteada por el escéptico y admitida en la investigación, es universal. Entonces, habrá que preguntarse dos cosas: 1, ¿es posible plantear una duda sistemática y amplísima, que afecte incluso a las ideas evidentes, pero que no sea universal? Una posibilidad, desde luego, es imaginar que la duda no se formula con ayuda del cuantificador, todo, sino del cuantificador plurativo, la mayoría de. Y 2, hay razones que legítimamente permitan desechar la duda universal, pero que no se reduzcan a señalar el fracaso al que estaríamos condenados, si hubiésemos de enfrentar esta clase de escepticismo. Esta última es, digamos, una pregunta abierta. La filosofía moral. Descartes no es muy conocido por sus contribuciones a la ética. La Internet Encyclopedia of Philosophy señala que, aunque Descartes nunca escribió un tratado dedicado exclusivamente a la ética, los comentaristas han descubierto una serie de textos que demuestran un rico análisis de la virtud, el bien, la felicidad, el juicio moral, las pasiones y la relación sistemática entre la ética y el resto de la filosofía. Descartes hizo sus escritos sobre moral o ética en la última parte de su vida, no obstante, antes, en su obra Discurso del Método adoptó 3 máximas que le permitieran actuar, al mismo tiempo que ponía en duda todas sus ideas. Estas máximas se conocen como su moral provisional. A las 3 máximas se le suma una cuarta que las enlaza con el método: juzgar bien para actuar bien. En su obra posterior Descartes construye su filosofía moral sobre 3 bases: la metafísica, la razón, y la tradición estoica. Para él la moral era una ciencia, la más alta y perfecta, y sus raíces se encuentran en la metafísica, al igual que para las demás ciencias. Así pues nos habla de la existencia de Dios, del lugar del hombre en la naturaleza, formula la teoría del dualismo mente-cuerpo, y defiende el libre albedrío. Por otra parte afirma su racionalismo cuando nos dice que la razón es suficiente al hombre para la búsqueda de los bienes que debe perseguir, y también cuando afirma que la virtud consiste en el razonamiento correcto, que debería guiar nuestras acciones. La calidad del razonamiento depende de los conocimientos, ya que una mente bien informada se encuentra en mejores condiciones para tomar buenas decisiones. Las condiciones mentales también influirán en el proceso de razonamiento y por esto Descartes afirma que una filosofía moral completa debe incluir el estudio del funcionamiento del organismo humano. Él discutió estos temas en su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia y como resultado decidió escribir su tratado, Las pasiones del alma, que contiene un estudio de los procesos y reacciones psicosomáticos en el hombre, con un énfasis en las emociones y pasiones. Descartes inicia la obra lamentando el estado de los escritos antiguos sobre las pasiones y declarando que me veré obligado a escribir como si estuviera considerando un tema que nadie había tratado antes que yo. En él, identifica 6 pasiones primitivas: el asombro, el amor, el odio, el deseo,
la alegría y la tristeza. Un número ilimitado de pasiones surgen de la combinación de estas. El hombre debería buscar el bien supremo, que Descartes, siguiendo a Zenón, identifica con la virtud. Para Epicuro, el bien soberano era el placer, y Descartes dice que, de hecho, esto no está en contradicción con la enseñanza de Zenón, porque la virtud produce un placer espiritual, que es mejor que el placer corporal. En cuanto a la opinión de Aristóteles de que la felicidad depende tanto de la virtud moral como de los bienes de la fortuna como un grado moderado de riqueza, Descartes no niega que las fortunas contribuyan a la felicidad pero remarca que están en gran proporción fuera de control, mientras que la mente de uno está bajo el control completo de uno. Libre albedrío. Contribuciones científicas. En ciencias, Descartes es considerado como el creador del mecanicismo, y en matemática, de la geometría analítica. Se le asocia con los ejes cartesianos en geometría, con la iatromecánica y la fisiología mecanicista en medicina, con el principio de inercia en física, con el dualismo filosófico mente-cuerpo y el dualismo metafísico materia-espíritu. No obstante, parte de sus teorías han sido rebatidas, teoría del animal-máquina, o incluso abandonadas, teoría de los vórtices. Su pensamiento pudo aproximarse a la pintura de Poussin por su estilo claro y ordenado. Física. El comienzo del interés de Descartes por la física se atribuye al científico y matemático aficionado Isaac Beckman, quien estuvo al frente de una nueva escuela de pensamiento conocida como filosofía mecánica. Con esta base de razonamiento, Descartes formuló muchas de sus teorías sobre física mecánica y geométrica. En lo relativo al conocimiento de la naturaleza por medio de la experiencia, Descartes es heredero y continuador de toda la revolución renacentista, de la crítica a la física aristotélica, del heliocentrismo propuesto por Copérnico y, de manera especial, del corpuscularismo propuesto por Gassendi y está al corriente de todas las investigaciones en el terreno matemático y físico que se están llevando a cabo. Su correspondencia muestra el contacto que tiene con todos los estudiosos de su época. Galileo y Descartes consideran el carácter matemático del espacio. Galileo lo hace reduciendo el movimiento de caída a fórmulas matemáticas y Descartes con su contribución a la geometría. El fundamento del espacio Descartes lo encuentra en una idea clara y evidente, la extensión. Los cuerpos se identifican con la extensión, pues de ellos podemos abstraer todas las demás propiedades sensibles menos esta. Descartes hace la distinción al mencionar que, la extensión ocupa lugar, el cuerpo tiene extensión, y la extensión no es cuerpo. Pero afirma. Por ello niega el vacío que será únicamente comprendido bajo la extrapolación de la idea de la falta de algo. Descartes estableció que el movimiento rectilíneo es el natural, en contra de la idea que era el circular uniforme aristotélico de las estrellas y de los planetas. Según la física de Descartes, la extensión llena el espacio de forma continua, donde unos vórtices, remolinos materiales, generan el movimiento continuo de los astros. Su teoría de los vórtices postulaba que el espacio estaba ocupado por un fluido invisible que giraba formando vórtices celestes, y el Sol era el centro de uno de ellos. Este arrastraría planetas, los cuales serán el centro de otros vórtices más pequeños que actuarían sobre satélites como la Luna. Esta idea tuvo mucha fuerza porque explicaba cómo se movían los cuerpos celestes sin que actuaran fuerzas a distancia, algo inconcebible para la época. La teoría de los vórtices fue defendida en Francia durante casi 100 años, incluso después de Isaac Newton. El espacio-mundo es indefinido pues no puede ser infinito, pues la infinitud es un atributo solo de Dios. Por ello el carácter del lugar es relativo. Es evidente que Descartes conoce perfectamente la obra de Galileo y la invariancia galileana. De esta forma se espacializa el universo y el mundo se concibe con un inmenso mecanismo. Descartes propuso que la atracción magnética fue causada por la circulación de pequeñas partículas helicoidales. Matemáticas. La Stanford Encyclopedia of Philosophy expresa que, hablar de las contribuciones de René Descartes a la historia de las matemáticas es hablar de su La Géométrie,
un breve tratado incluido en el discurso del método publicado de forma anónima. En la Geometrie, Descartes detalla un programa innovador para la resolución de problemas geométricos, a lo que se refiere como un cálculo geométrico. Uno de los legados más perdurables de Descartes fue su desarrollo de la geometría cartesiana o analítica, que utiliza el álgebra para describir la geometría. Descartes inventó la convención de representar incógnitas en las ecuaciones con y datos conocidos por. También fue pionero en la notación estándar que usa superíndices para indicar los exponentes, por ejemplo, el 2 utilizado en x2 para indicar x al cuadrado. Son conocidos los teoremas de Descartes acerca de los defectos angulares, en el que la suma de los defectos angulares de todos los vértices de un poliedro convexo es siempre igual a 4 o septingentésimo vigésimo, teniendo similitudes con la teorema de Euler para poliedros, y el teorema de los círculos de las 4 tangentes, en donde los inversos k de los radios de 4 circunferencias mutuamente tangentes satisfacen k1 más k2 más k3 más k4 2 igual a 2 k1 2 más k2 2 más k3 2 más k4 2 barra inversa display style 2 igual a 2 barra inversa punto. Además, Descartes retó a Pierre de Fermat a que encontrase la tangente en un punto de la curva con ecuación x3 más y3 axi igual a 0, quien la resolvió fácilmente. Los trabajos de Descartes y Fermat proporcionaron la base para el cálculo desarrollado por Newton y Leibniz, quienes aplicaron el cálculo infinitesimal al problema de la línea tangente, permitiendo así la evolución de esa rama de las matemáticas modernas. Su regla de los signos también es un método comúnmente usado para determinar el número de raíces positivas y negativas de un polinomio. Óptica. Descartes también hizo contribuciones al campo de la óptica. Mostró utilizando la construcción geométrica y la ley de refracción que el radio angular de un arco iris es de 42 grados. También descubrió de forma independiente la ley de la reflexión, y su ensayo sobre la óptica fue la primera mención publicada de esta ley. Continuadores de Descartes. Presunto rosacrucianismo. Se debate la pertenencia de Descartes a los rosacruces. Las iniciales de su nombre se han relacionado con las siglas RC, muy utilizadas por los rosacruces. Además, en 1619 Descartes se mudó a Ulm, que era un centro internacional de renombre del movimiento Rosacruz. Durante su viaje por Alemania, Descartes conoció a Johannes Faulhaber, quien previamente le había expresado su compromiso personal de unirse a la hermandad. Descartes dedicó la obra titulada El tesoro oculto matemático de Polibio, ciudadano del mundo, a los hombres eruditos de todo el mundo y especialmente a los distinguidos BRC en Alemania. La obra no se completó y su publicación es incierta. Obra. Escribió una parte de sus obras en latín, que era la lengua franca de los expertos, y la otra parte en francés, su idioma nativo. Aunque se conservan algunos apuntes de su juventud, la primera obra de Descartes fue Reglas para la dirección del espíritu, escrita en 1628, aunque quedó inconclusa, y que se publicó póstumamente en 1701. Luego Descartes escribió El mundo o Tratado de la luz y el hombre, que retiró de la imprenta al enterarse de la condena de la Inquisición a Galileo en 1633, y que más tarde se publicaron a instancias de Gottfried Leibniz. En 1637 publicó El discurso del método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, seguido de 3 ensayos científicos, La geometría, dióptrica y los meteoros. Con estas obras, escritas en francés, Descartes acaba por presentarse ante el mundo erudito, aunque inicialmente intentó conservar el anonimato. En 1641 publicó Las Meditaciones Metafísicas,
acompañadas de un conjunto de objeciones y respuestas que amplió y volvió a publicar en 1642. Hacia 1642 puede fecharse también el diálogo, obra póstuma, la búsqueda de la verdad mediante la razón natural. En 1644 aparecen los Principios de Filosofía, que Descartes idealmente habría planeado para la enseñanza. En 1648 Descartes le concede una entrevista a Franz Burman, un joven estudiante de teología, quien le hace interesantes preguntas sobre sus textos filosóficos. Burman registra detalladamente las respuestas de Descartes, y éstas usualmente se consideran genuinas. En 1649 publicó un último tratado, Las Pasiones del Alma. Sin embargo, aún pudo diseñar para Cristina de Suecia el reglamento de una sociedad científica, cuyo único artículo es que el turno de la palabra corresponda rotativamente a cada uno de los miembros, en un orden arbitrario y fijo. De Descartes también se conserva una copiosa correspondencia, que en gran parte canalizaba a través de su amigo Mersenne, así como algunos esbozos y opúsculos que dejó inéditos. En 1663, la Iglesia Católica añadió sus obras al índice de libros prohibidos. Edición canónica. La edición de referencia o canónica de sus obras es la que prepararon Charles Adam y Paul Tanner a fines del siglo XIX e inicios del XX, y a la que los comentaristas usualmente se refieren como AT, por las iniciales de los apellidos de estos investigadores. Traducciones en castellano. Compendio de Música. Madrid, Tecnous, 2001. Traducción de Primitiva Flores Santamaría y Carmen Gallardo Mediavilla. Introducción de Ángel Gabilondo. Reglas para la dirección del espíritu. Madrid, Alianza Editorial, 2003. Traducción, introducción y notas de Juan Manuel Navarro Cordón. El Mundo. Tratado de la Luz. Barcelona, Antropos, 1989. Traducción de Salvio Turró. El Mundo o el Tratado de la Luz. Madrid, Alianza Editorial, 2019. Introducción, traducción y notas de Ana Rioja Nieto. Discurso del método, dióptrica, meteoros y geometría. Madrid, Alfaguara, 1996. Prólogo, traducción y notas de Guillermo Quintas. Discurso del método. La dióptrica. Los meteoros. La geometría. Barcelona, Círculo de Lectores, 1996. Traducción de Guillermo Quintas. Prólogo de Víctor Navarro y Guillermo Quintas. Discurso del método. Madrid, Alianza Editorial, 2010. Traducción, introducción y notas de Risier y Frondizi. Discurso del método. Madrid, Tecnous, 2006. Traducción, introducción y notas de Eduardo Bello Reguera. Discurso del método. Madrid, Biblioteca Nueva, 2010. Edición de Luis Arenas. El discurso del método. Madrid, Acal, 2009. Traducción de Fernando Alonso. Discurso del método / Meditaciones Metafísicas. Madrid, Austral, 2010. Edición y traducción de Manuel García Morente. Discurso del método y Meditaciones Metafísicas. Madrid, Tecnous, 2011. Edición de Olga Fernández Prat. Traducción de Manuel García Morente. Discurso del método para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Madrid, Trotta, 2019. Edición y traducción trilingüe de Pedro Lomba. Meditaciones Metafísicas. Madrid, Alianza Editorial, 2011. Traducción de Guillermo Graíño Ferrer. Los Principios de la Filosofía. Madrid, Alianza Editorial, 1995. Traducción de Guillermo Quintas. Observaciones sobre la explicación de la mente humana. Valencia, Teorema, 1981. Edición de Guillermo Quintas Alonso.
Observaciones sobre la explicación de la mente humana. Oviedo, KRK Ediciones, 2019. Edición de Guillermo Quintas Alonso. Las pasiones del alma. Madrid, Tecnous, 2005. Estudio preliminar y notas de José Antonio Martínez Martínez. Traducción de José Antonio Martínez Martínez y Pilar Andrade Boue. Las pasiones del alma. Madrid, Biblioteca EDAF, 2005. Prólogo de Agustín Izquierdo. Traducción de Tomás Onaindia. Las pasiones del alma. Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. Traducción de Francisco Fernández Buey. Tratado de las pasiones del alma. Madrid, Austral, 2017. Traducción de Eugenio Frutos Cortés. La búsqueda de la verdad mediante la luz natural. Oviedo, KRK Ediciones, 2009. Traducción e introducción de Juana con acento canal. El Tratado del Hombre. Madrid, Alianza Editorial, 1990. Traducción de Guillermo Quintas. Tratado del Hombre. Madrid, Editora Nacional, 1980. Edición y traducción de Guillermo Quintas. Tratado del Hombre. Barcelona, MRA, 1994. Edición facsímil a cargo de Dr. Andreu. Traducción de Ana Gómez Raval. Correspondencia con Isabel de Bohemia y otras cartas. Barcelona, Alba Editorial, 1999. Traducción de María Teresa Gallego Urrutia. Introducción de Mateu Cabot. La correspondencia Descartes Henry Moore. Madrid, Antígona Ediciones, 2011. Edición de José Luis González Recio. Cartas filosóficas. Buenos Aires, Terramar Ediciones, 2008. Traducción de Elizabeth Vogel. La colección Biblioteca de Grandes Pensadores de Gredos publicó en 2012 un compendio que incluye Reglas para la dirección del espíritu, Investigación de la verdad por la luz natural, Discurso del método, Meditaciones metafísicas seguidas de las objeciones y respuestas, Conversación con Burman, Las pasiones del alma, Correspondencia con Isabel de Bohemia y Tratado del Hombre. En México Laura Benítez Grobet y Luis Villoro publicaron traducciones de El Mundo o Tratado de la Luz y las Reglas para la Dirección del Espíritu, respectivamente. Ambas ediciones bajo el sello de la UNAM. Véase también. Coordenadas cartesianas. Círculo cartesiano. Plano cartesiano.